Quería darles las gracias a todas aquellas personas que me desearon una pronta recuperación y también pedirles disculpas por la demora del CAP. Todavía no estoy al 100% recuperado, pero estoy lo suficientemente bien como para escribir. También desearles una feliz Navidad y espero que la pasen muy bien. Bueno, sin más nada que decir, espero que disfruten el CAP. Podemos ver a Isagi, Rin, Sae, Bachira, Chihiro y Ori esperando a los demás en la estación. Mientras tanto, Rin se estaba despidiendo de Bachira, la cual se tenía que ir ya que tenía que ayudar a su madre. Bachira: me divertí mucho contigo, Rin, salgamos otro día, decía sonriendo Rin. Por mí no hay problema, decía con una leve sonrisa. Tanto Rin como Bachira se darían un beso en los labios mientras para después Bachira subirse al autobús. ¿Tren? Bachira se despedía de todos con sus manos mientras entraba y todos se despedirían de ella también. Puff. Lo siento, pero no sé cuáles son los transportes que están en una estación, pero si no me equivoco son los trenes. Isagi: creo que nuestro Rin ha crecido, decía con lágrimas fingidas Rin. Cállate, decía molesto Isagi. Sí, decía sonriendo. Luego de eso llegarían los demás justo en ese momento, pero todos notarían que Nagi y Aiku venían bastante molestas. Ori: ¿qué pasó? Pregunta algo curioso Chihiri. Lo mismo quisiera saber. Pregunta algo curiosa Shidou. Déjenme y yo les cuento. Lo que pasó fue, flashback, podemos ver al grupo de Reo siguiendo a Ego y Henry, los cuales estaban saliendo del centro comercial. Shidou: ¿a dónde creen que irán? Pregunta algo curiosa Reo. La verdad no lo sé, solo tenemos que seguirlos. Nagi: si, decía algo molesta apretando el agarre de la mano de Reo. ¿Qué pasa, Nagi? Pregunta algo curioso. En eso tres chicas se acercarían a Reo. Tú eres Mikage Reo, ¿verdad? Uno de los jugadores de Blue Lock decía sonriendo. Barou Shoei también está aquí, decía sonriendo. Son más guapos en persona, decía sonrojada. ¿Podemos tomarnos una fotos con ustedes? Pregunta algo nerviosa Reo. CL: claro, no veo por qué no, decía con una sonrisa nerviosa Barou. Lo que sea, decía restándole importancia a las tres chicas. Tomarían a Reo y Barou del brazo y se empezarían a tomar varias fotos con ellos. Cuando dejaron de tomarse las fotos, le darían un beso en la mejilla a cada uno. Muchas gracias, decía las tres haciendo una reverencia a Reo. No pasa nada, decía algo nervioso Barou. Simplemente es Barou y no le tomo importancia. Las tres chicas finalmente se habían ido. Nagi: ¿te gustó tomarte fotos con ellas, Reo? Pregunta muy celosa y con una mirada sombría Reo. Nanaji, decía nervioso Nagi. Vete con esas si tanto te gustan, decía celosa haciendo un puchero Reo. Nagi: solo me estaban pidiendo unas fotos, decía tratando de calmarla Nagi. No me importa, tú eres mío y no te puedes tomar foto con otras mujeres, decía haciendo un puchero Reo. Nanaji, decía con un leve sonrojo. Nagi empezaría a caminar más rápido mientras que Reo simplemente la seguía tratando de tranquilizarla. Aiku: ¿y tú te divertirse? Pregunta algo celosa a Barou. ¿Eh? Decía confundido. Aiku simplemente aumentaría el paso dejando a Barou atrás. Barou: ¿pero qué le pasa? Pregunta algo confundido Shidou. Oh, las cosas aquí están divertidas, pensó sonriendo. Fin de flashback Shidou. Y eso fue lo que pasó, decía sonriendo Isagi. Ya entiendo, decía sonriendo, creo que esto confirma mis sospechas de que Aiku está interesada en Barou, pensó sonriendo Sae. Mejor dejemos esto de lado, y digamos qué fue lo que pasó con Ego y Henry. Isagi: ¿qué pasa, Sae? ¿Acaso ya te quieres ir? Susurra para que solo Sae lo escuche. Sae: ¿no te acuerdas que hoy tenemos que cenar con tus padres? Pregunta con una leve sonrisa Isagi. Cierto, no me acordaba, susurra sonriendo. Entonces, ¿qué pasó con Ego y Henry? Reo: bueno, nada en especial, lo mismo que pasó con Rin y Bachira, simplemente se declararon, aunque parecían dos jóvenes enamorados, decía sonriendo Barou. Eso es verdad, Isagi. Lo siento, pero Sae y yo debemos irnos, decía tomando a Sae de la mano y entrando al tren que acabo de llegar. Nos vemos, decía despidiéndose Aiku. ¿Soy la única que piensa que son pareja? Pregunta algo curiosa todos. Shidou: no, no eres la única, Shidou. Bueno, los vi besándose una vez, así que si son pareja, pensó sonriendo en el tren Sae. ¿No crees que fuiste muy obvio al hacer eso? Pregunta con su cabeza recostada en el hombro de Isagi. Isagi: bueno, tendría que enterarse algún día, decía sonriendo Sae. Tienes razón, decía sonriendo. Tanto Isagi como Sae se quedarían dormido y así la pasaron hasta llegar a su destino. Isagi: bueno, ahora sí deberíamos ir a mi casa, decía empezando a caminar Sae. Sí, decía tomando a Isagi de la mano. Puff. Por si no se acuerdan, Sae lleva puesta una chaqueta, una gorra, unas gafas y un cubrebocas para no ser reconocida. Alguien al verlos juntos les tomaría una foto. Luego de unos minutos llegaría a la casa de los padres de Isagi. Isagi entraría con Sae tomados de la mano. Isagi:
Ya llegamos mamá decía dejando los zapatos en la entrada junto con Sae y yo. Bienvenidos decía sonriendo tú debes de ser la novia de mi hijo ¿cierto? Pregunta sonriendo Sae. Ese sí, un gusto en conocerla decía algo nerviosa haciendo una reverencia y yo. Vamos no seas tan formal decía sonriendo Issei ya llegaron Issei. Oh, un gusto en conocerte, soy Issei decía sonriendo Sae. El gusto es mío decía algo nerviosa haciendo otra reverencia y yo. ¿No nos has dicho tu nombre, cómo te llamas cariño? Pregunta mirando a Sae y Sagi. Creo que no es necesario que les diga su nombre decía sonriendo Issei. ¿Por qué lo dices? Pregunta algo curioso Sae simplemente empezaría a quitarse las gafas, la gorra, el cubrebocas y la chaqueta sorprendiendo a los padres de Isagi al ver que su novia era Hitoshi Sae padres de Isagi. Tu novia es Hitoshi Sae. Decían sorprendidos Isagi. Sí decía sonriendo y yo. Mi yerna es la superestrella del fútbol japonés decía algo más calmada. Lo siento por nuestras reacciones es que nos sorprendió mucho decía haciendo una reverencia junto con Issei y Sae. No se preocupen por eso decía evitando que hagan la reverencia y yo. Bueno mejor no sigan de pie ahí, vengan, la cena ya está servida decía guiándolos a la mesa Sae y Isagi se sentarían en la mesa mientras que yo iba poniendo los platos de katsudon uno por uno en la mesa y yo. Buen provecho decía sentándose en la mesa todos. Buen provecho decía mientras empezaban a comer Sae. Esto está delicioso decía sonriendo y yo. Muchas gracias Sae, puedes comer más si gustas decía sonriendo Sae. Si decía comiendo luego de unos minutos todos terminarían de comer finalmente, puede ver a Sae sentada en un sofá de la sala junto con la y yo Sae. Quería pedirle una disculpa por no traer un regalo decía haciendo una reverencia y yo. No te preocupes por eso decía sonriendo de hecho estoy muy sorprendida de que la novia de mi hijo sea tan hermosa y increíble decía sonriendo Sae. Ese sí decía con un leve sonrojo y yo. ¿Desde cuándo son novios? Pregunta algo curiosa Sae. Bueno pronto cumpliremos 2 meses de relación decía con una leve sonrisa y yo. Ya veo, ¿y que te enamoro de mi hijo? Pregunta sonriendo Sae. Bueno la verdad es que él es alguien que siempre se esfuerza para lograr sus objetivos, y además es muy tierno y lindo que no pude evitar enamorarme decía con un leve sonrojo y yo. Entiendo decía sonriendo por cierto, ¿quieres ver algunas fotos de cuando él era pequeño? Pregunta sacando un álbum Sae. Sí decía mirando el álbum y yo. Bueno esta foto fue antes de un campamento de la escuela decía enseñado la foto, esta es la foto, Sae. Qué lindo, pensó mirando a Isagi y yo. En esta foto aparece con su peluche favorito cuando era niño, nunca lo soltaba decía con una sonrisa, esta es la foto, Sae. Se ve muy lindo, pensó con un leve sonrojo y yo. Esta foto fue cuando le regalamos su primer balón, nunca lo soltaba incluso si era la hora de comer decía sonriendo, esta es la foto, Sae. Le gustaba el fútbol desde pequeño, pensó sonriendo y yo. Aquí aparece jugando con el balón decía sonriendo, esta es la foto solo imaginen la color, Sae. Se ve tierno, pensó con una leve sonrisa y yo. Esta fue antes unos meses antes de entrar al proyecto Blue Lock decía sonriendo, esta es la foto, Sae. Se ve más delgado, pensó mirando la foto y yo. Le pedí una foto cuando estaba en Blue Lock y esto fue lo que me mandó decía enseñando la foto pero ahora desde su teléfono, esta es la foto, Sae. PFFF decía aguantándose las ganas de reír ¿puede mandarme esa foto? Pregunta con una leve sonrisa y yo. Claro decía sonriendo tanto y yo como Sae se pasarían su contacto para luego y yo enviar la foto a Sae, en ese momento Isagi se acercaría junto con su padre y notaría el álbum de fotos lo que lo haría ponerse nervioso Isagi. Mamá, ¿no le enseñaste el álbum a Sae verdad? Pregunta algo nervioso y yo. Si todavía nos faltan varias fotos por ver decía tomando el álbum Isagi le quitaría el álbum de las manos en un rápido movimiento y yo. ¿Por qué hiciste eso? Pregunta algo molesta Isagi miraría a su padre en busca de ayuda pero este simplemente se había ido de su lado Issei. Lo siento hijo decía mirando a Isagi. ¿Cómo me puedes dejar así papá? Pregunta mirando a su padre y yo. ¿Y bien Isagi, por qué lo hiciste? Pregunta algo molesta Isagi. Me da vergüenza mamá decía algo nervioso y yo. Está bien, de todos modos, Sae tiene una foto tuya decía sonriendo Isagi. ¿Eh? ¿Qué foto? Pregunta mirando a Sae simplemente le enseñaría la foto a Isagi la cual lo dejaría sonrojado Isagi. ¿Por qué te mandaste esa foto? Pregunta con un leve sonrojo y yo. Te ves bien en esa foto decía sonriendo Isagi. ¿Sabes? Me arrepiento de haberte mandado esa foto decía calmándose un poco Sae. Lo siento mucho señor y señora Isagi, pero ya me tengo que ir, es algo tarde decía mirando la hora en su celular dándose cuenta que eran las 9:30 p.m. y yo.
Qué mal, pero está bien, cuídate mucho y ven a visitarnos pronto, decía sonriendo Sae. Si no se preocupe, lo haré, decía sonriendo Issei. Puedes llevarte estas galletas si gustas, decía dándole unas galletas. Las hizo y yo, y te puedo asegurar que están deliciosas, decía sonriendo Sae. Gracias, decía tomando las galletas Isagi. Te acompaño a la estación, decía esperando a Sae en la puerta. Sae. Sí, decía con una leve sonrisa y yo. Vuelve pronto, decía despidiéndose de Sae. Si decía sonriendo, tanto Isagi como Sae saldrían de la casa para empezar a caminar hacia la estación. Isagi. ¿Qué te parecieron mis padres? Pregunta algo curioso agarrándola de la mano Sae. Son muy amables y cálidos, la verdad me agrandan mucho, decía apretando el agarre con la mano de Isagi. Isagi. Me gustas mucho eso. Quisiera pedirte algo, Sae. ¿Qué me quieres pedir? Pregunta algo curiosa Isagi. ¿Puedes eliminar la foto que te envió mi madre? Pregunta sonriendo Sae. No, decía sonriendo Isagi. Vamos Sae, por favor, decía abrazándola Sae. Ya te dije que no, decía correspondiendo el abrazo Isagi. Está bien, no te lo pediré más, decía dándole un beso a Sae en los labios. Sae. Es lo mejor, decía correspondiendo el beso Isagi. Bueno, mejor apresurémonos a llegar a la estación, decía sonriendo Sae. Si decía sonriendo, lo que no sabían tanto Isagi como Sae era que alguien los vio y le tomó una foto. Pof. Como era bastante tarde, Sae ni llevaba nada que le tapara el rostro, solo la gorra y las gafas. Luego de unos minutos, tanto Sae como Isagi llegarían a la estación. Sae. ¿Cuándo tendremos nuestra cita? Pregunta con una leve sonrisa Isagi. ¿Qué te parece mañana? Pregunta con una leve sonrisa Sae. Me parece bien, bueno ya me voy, te amo, decía dándole un beso a Isagi. Isagi. Yo te amo más, decía correspondiendo el gesto. Luego de eso, Sae entraría al tren, el cual empezaría a acelerar saliendo finalmente de la estación. Sae. Mañana voy a traer mi carro, pensó al sentarse, al parecer no hay mucha gente por aquí, pensó agachando su cabeza. Luego de unos minutos, Isagi finalmente llegaría a su casa. Isagi. Ya llegué, mamá, decía quitándose los zapatos y yo. Qué bueno, hijo, tu padre y yo iremos a dormir, deberías hacer lo mismo, decía dirigiéndose a su habitación. Buenas noches, hijo. Isagi. Buenas noches, mamá, decía entrando en su habitación. En eso, Isagi recibiría un mensaje de parte de Sae. Sae, ¿a qué hora será nuestra cita? Isagi, ¿te parece bien a las 12? Sae, está bien, pero tendría que ser hasta las 6 porque tengo un evento. Isagi, está bien, no te preocupes, nos vemos mañana en la estación a las 12. Sae, yo paso por ti a tu casa. Isagi, ¿estás segura? Sae. Completamente. Isagi. Muy bien, entonces te esperaré, voy a dormir un poco, estoy cansado. Buenas noches, Sae. Sae, buenas noches, Isagi. Luego de eso, Isagi simplemente caería dormido. Al día siguiente eran las 11:45 am, todavía faltaban 15 minutos para la cita, pero podemos ver a Isagi echarse un poco de perfume y yo. ¿Te ves bien, hijo?, decía mirando a Isagi. Así se veía, Isagi. Gracias por los halagos, mamá, decía sonriendo Issei. ¿Pero no crees que vas algo tarde? Pregunta algo curioso Isagi. Bueno, Sae me dijo que vendría por mí, decía sonriendo. En eso se escucharía la bocina de auto. Isagi. Ya me vino a buscar, chao mamá, papá, los quiero mucho, decía saliendo de la casa padres de Isagi. Cuídate mucho, hijo. Isagi al ver el auto de Sae se sorprendería mucho. Este es el auto, Sae. ¿Qué pasa, Isagi? Entra rápido, decía sonriendo Isagi. Haría lo dicho por Sae y entraría al auto. Isagi. Te ves muy hermosa, decía mirando a Sae. Así se veía, Sae. Gracias por los cumplidos, decía con un leve sonrojo. Tú también estás muy guapo, decía sonriendo Isagi. Gracias por el cumplido, decía sonriendo Sae. ¿A dónde vamos primero? Pregunta algo curiosa Isagi. Vamos a un restaurante, no he comido nada todavía y tengo hambre, decía sonriendo Sae. Está bien, decía empezando a conducir Isagi. ¿Quieres que te diga algo, Sae? ¿Qué pasa? Pregunta algo curiosa Isagi. Se me olvidó completamente que eras millonaria, decía sonriendo Sae. Bueno, es algo normal, como no cargo lujos conmigo, decía sonriendo. Luego de eso ambos hablarían de diversos temas, finalmente llegarían al restaurante. Sae dejaría estacionado el auto, pero al momento en el que los dos bajaron capturaron todo tipo de miradas. Isagi. Creo que llamamos mucho la atención, decía con una sonrisa nerviosa Sae. No tienes ni que mencionarlo, decía al mirar todas las personas. Mejor restémosle importancia, decía entrando al restaurante junto con Isagi. Ambos se sentarían en una mesa y serían atendidos por una mesera, la cual siempre que hacía las órdenes no podía dejar de mirar a Isagi, cosa que notó Sae ocasionando que se moleste Isagi. ¿Qué pasa, Sae? Pregunta algo curioso. Sae simplemente se acercaría a Isagi y le daría un beso en los labios para luego bajar hasta el cuello y dejarle un chupón. Isagi. ¿Por qué hiciste eso? Pregunta muy sonrojado Sae.
Por nada decía sonriendo, solo estoy demostrado que tú ya tienes novia y futura esposa, pensó con un leve sonrojo. Luego de unos minutos llegarían finalmente sus órdenes, y ambos empezaron a comer puff. No pondré la comida porque me da hueva, la dejo a su imaginación. Luego de unos minutos, finalmente terminarían de comer y Sae empezaría a acercarse a pagar la cuenta. Isagi: lo siento, pero como es nuestra primera cita, pagaré yo, decía deteniendo a Sae. Si es lo que quieres está bien. Isagi simplemente se acercaría y pagaría todo, pero la encargada de la caja le daría un papelito el cual Sae notaría molestándola un poco. Isagi: ya podemos irnos, Sae decía sonriendo. Sae: dame el papelito, decía extendiéndole la mano para que se lo dé. Isagi rápidamente le daría el papelito a Sae, la cual lo rompería en varios pedazos y lo tiraría a la basura. Sae: ahora sí, ya podemos irnos, decía saliendo del restaurante. Isagi: sí, decía siguiendo a Sae. Sae: ¿dónde iremos ahora?, pregunta subiéndose al carro. Isagi: vamos al centro comercial, necesito buscar una ropa y después vamos al cine, decía sonriendo. Sae: está bien, decía empezando a conducir. Isagi: ¿por qué hiciste eso dentro del restaurante?, pregunta algo curioso. Sae: por nada, decía con un leve sonrojo. Isagi: estoy seguro que no fue por nada. Sae: vamos, dime, decía sonriendo. Sae: está bien. Me puse celosa porque esa mesera te miraba mucho, ¿ok? Por eso lo hice, decía sonriendo. Isagi: entiendo. Entonces yo también tendré que hacerlo, decía acercándose a Sae. Sae: ¿hacer qué?, decía soltando un leve gemido a sentir como Isagi le dejaba un chupón. Isagi: ahora sí estamos bien, decía sonriendo. Sae: idiota, decía muy sonrojada. Luego de unos minutos, llegarían al centro comercial en donde Isagi guiaría a Sae a la tienda en la cual quería entrar. Bienvenidos, ¿puedo ayudarles en algo?, pregunta el encargado. Isagi: no te preocupes, ya sé que voy a compraré estas ropas, ¿sabes dónde están los vestidores? Por aquí, decía guiándolo. Sae esperaría afuera a que Isagi termine de cambiarse. Isagi: quiero que me des tu opinión sobre cómo me queda. Sae: está bien, decía esperando a que Isagi saliera. Isagi saldría mostrado cómo se veía, dejando una impresionada a Sae porque se veía muy bien, se veía así. Isagi: ¿qué te parece?, pregunta algo curioso. Sae: te queda perfecto, decía sonriendo. Isagi: entonces me lo llevaré, decía sonriendo. Isagi se quitaría la ropa para luego ir a pagar, pero sería detenido por Sae. Sae: déjame pagar esto a mí, ¿sí? Isagi: pero se supone que es nuestra primera cita. Sae: lo sé, pero quiero pagar esta ropa por lo menos, decía acercándose al encargado de efectuar el pago. Isagi: está bien, decía rindiéndose. Sae pagaría las ropas de Isagi, las cuales el encargado pondría en unas bolsas y se las daría al mencionado Isagi. Bueno, ahora sí vamos al cine, decía sonriendo. Sae: sí, decía sonriendo. Ambos llegarían a la entrada del cine y se pondrían a mirar qué película podrían ver. Isagi: ¿cuál quieres ver?, pregunta algo curioso. Sae: bueno, siempre me he querido ver esta película, decía señalando a la película, la cual es Godzilla X con The New Empire Puff. Sé que es una película del año pasado, pero no se me ocurrió más películas aparte, es mi favorita. Isagi: yo también quiero ver esa película, decía sonriendo. Sae: qué bueno que tenemos los mismos gustos, decía sonriendo. Isagi compraría los boletos y las palomitas, crispetas o como le digas en tu país. Ambos entrarían a la sala del cine. Isagi: ¿te viste las anteriores?, pregunta algo curioso. Sae: sí, decía apoyando su cabeza en el hombro de Isagi. Isagi le daría un beso en la frente a Sae y luego de eso empezaría la película, la cual duraría poco más de 2 horas. Ambos saldrían del cine bastante satisfechos con la película. Sae: estuvo muy buena la película, decía con una leve sonrisa. Isagi: sí, sobre todo la parte en la que Kong sube en la espalda de Godzilla, decía sonriendo. Sae: a mí también me gustó mucho esa parte, decía sonriendo. Isagi: por cierto, quiero hacerte un regalo, decía algo nervioso. Sé que tal vez lo consideres algo muy simple, pero sé que tiene mucho significado, decía entregándole una cajita pequeña a Sae. Sae abriría la caja y se sorprendió al ver que se trataba de una cadena compartida, la cual era un balón de fútbol. Así es la cadena, Isagi. Sé que tal vez para ti sea algo simple, pero como los dos somos futbolistas, pensé que esto sería mucho mejor que un corazón, decía sonriendo. Sae: me encanta, de verdad, muchas gracias, decía abrazando a Isagi y dándole un beso. Isagi: no es nada, decía correspondiendo, ¿te ayudo a ponerla? Sae: está bien, decía dándole la cadena a Isagi. Isagi pondría una de la cadena a Sae para luego ponerse otra el Isagi. Y ya quedó, decía sonriendo. Sae: son las 4:30, tengo que ir a prepararme para el evento, decía un poco molesta Isagi. Está bien, saldremos en otra ocasión, decía sonriendo. Tanto Isagi como Sae irían hablando de camino al estacionamiento, hasta que llegarían finalmente. Sae: ¿de verdad no quieres que te lleve a tu casa? Isagi:
No te preocupes, estaré bien, decía sonriendo Sae. Bueno, está bien, nos vemos, decía dándole un beso a Isagi entrando al auto. Isagi. Si decía sonriendo, Sae empezaría a marcharse y tanto Isagi como Sae tomaría la cadena ambos a la vez. Isagi barra Sae. Fue una maravillosa cita, decían sonriendo. Fin, ¿qué tal les pareció el cap? Una disculpa por la demora, es que todavía no me siento al 100%, pero bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente cap, adiós.